Bienvenidos a Bountiful Momcast. Hoy recibo a una mujer con la que compartí muchos capítulos de mi vida, la universidad, esos pasillos hermosos de la Universidad Central, trabajos, sueños. Hoy nos reencontramos desde otro lugar, como madres, como emprendedoras y como testimonios vivos del amor de Dios. Eloísa Vallés no solo ha sabido empezar de nuevo, sino que ha aprendido a hacerlo desde la gratitud, el propósito y el amor. Ella es emprendedora por pasión, comunicadora por profesión. Una hermosa venezolana viviendo en Toronto, Canadá, resiliente ante las adversidades, siempre agradecida con la vida, muy familiar por encima de todo, amante de un buen café, especialmente cuando es compartido con amigas. Y hoy en su rol más importante, como mamá de Emily. Bienvenida, Eloísa, a Bountiful Momcast. Es de verdad un honor tenerte acá. Ay, yo feliz de estar aquí contigo, Ivonne. Em, es, es un espacio de amigas, porque nos conocemos desde hace tantos, tantos años que yo ser parte de tu proyecto es un, un privilegio, diría yo, como amiga y también como mamá, estrenándome en este nuevo rol de vida. Así que Así es. gracias por la invitación. A ti porque sé que va a ser una conversación bien enriquecedora, sé que vamos a traer mucho para todos nuestros oyentes. Y vamos a empezar un poquito andando en el pasado. ¿Qué te Sí. llevó a dejar Venezuela y elegir Canadá? O sea, no estoy hablando lo que todo el mundo, los venezolanos saben, que hemos emigrado, somos casi 8 millones que estamos regados por el mundo, pero en tu caso particular, ¿cómo llegas a Canadá? ¿Qué te hace poner un pie en ese país tan hermoso? Bueno, como todos venezolanos, como dices tú, o por lo menos la gran mayoría de los venezolanos hemos tenido que vivir la migración forzada, o sea, no, por lo menos en mi caso no era un deseo irme de Venezuela, yo tenía mis raíces bien formadas allá, tenía proyectos y mis sueños los quería cumplir personales y profesionales en Venezuela. Lamentándolo mucho, el país pues no lo permitió. La crisis humanitaria, la crisis económica, crisis de todo tipo te llevan a pensar si realmente ese es el lugar donde tú puedes florecer como lo quieres o simplemente estás tratando de arar en el mar. Ujú. Y bueno, decidimos Canadá porque es un país con el que ya yo estaba familiarizada. Había tenido desde hace muchos años la experiencia de venir acá como turista. Mi hermana vive aquí desde hace casi 30 años, así que yo estoy Wow, viniendo a este país desde el año 99 a wow. visitarla a ella, a este país y a esta ciudad específicamente. Pues le tenía un cariño especial. Como dijiste, la familia para mí es muy importante y tener a alguien allí y que mi hermana me tuviera a mí, muchos años ella viviendo aquí sola también, era importante. Y además este es un país que es receptivo con los inmigrantes. Es un país que le abre las puertas a la migración. No es fácil hacer vida aquí, por supuesto, Ujú. pero en temas de estar al corriente, de ponerte al día con tus papeles, es un camino más amigable, es un camino más fácil de llevar y yo prefería eso porque ya estábamos simplemente dando una situación caótica atrás. No quería que mi proceso migratorio fuera caos también. Entonces, esas dos cosas nos hicieron decidir venir para acá y ha sido una buena decisión, a pesar del clima y de lo lejos, de lo lejos que está, de lo retirado del mundo que está, ha sido, gracias a Dios, una buena decisión hasta ahora. Bueno, no está tan retirado de Miami. Creo que hay vuelo Exacto, directo. exacto. Sí, yo siempre Pero tomo de referencia a Venezuela. sí, claro, totalmente. Y justo, bueno, entremos un poco en esa parte del proceso emocional, profesional y personal de emigrar, Sí. porque no solamente nos ha tocado como venezolanos, a mucha gente le ha tocado estar separada de sus familias. ¿Qué fue lo más retador de empezar de cero? ¿Y cómo te sostuviste? ¿Qué te sostuvo en ese tiempo tan difícil? Mira, fue un duelo y yo creo que sigue siendo de alguna manera. Yo creo que es algo que es difícil de superar o siempre va a estar allí como esa herida en tu corazón. Justamente, como te dije, como no es algo que yo hubiese querido hacer, o sea, dejar mi país y dejarlo en la forma en cómo lo dejé, o sea, cómo se ha Ujú. ido deteriorando, es como dejar una relación cuando todavía estás enamorada, ¿sabes? Entonces, pero no te hace Absolutamente. bien, es tóxica, no te hace bien, no vas a crecer allí, pero el amor está allí, entonces
es un dolor permanente, ¿no? Y es un que hubiese sido todo el tiempo. Entonces, el proceso emocional fue bastante duro. Dejamos atrás no solamente, mi esposo y yo, no solamente dejamos nuestros negocios que estaban floreciendo en la adversidad, con mucho trabajo, con Ujú. unos retos que nadie se imagina. Solamente el que vive en situaciones así sabe lo retador que es tener negocios allá. Pero lo estábamos logrando, nuestra casa, un hogar que habíamos creado con nuestras propias manos, Wow, hasta nuestro perrito tuvimos que dejar allá, que era como nuestra hija en ese momento, nuestros padres, nuestra familia, nuestras raíces, olores, sabores, o sea, todo. es dejar una parte de ti, es dejar como tu alma atrás y ponerte en otro sitio totalmente diferente sin querer hacerlo, porque es que yo creo que ese es el elemento. Si tú quieres ir a explorar el mundo y te vas con deseo y la decisión es tuya, Ujú. realmente en todo sentido, la experiencia es diferente. Pero cuando la decisión es forzada, cuando prácticamente la situación te obliga, cuando tú no quieres y te arrancan de un Sí. sitio y te dicen, ahora florece aquí, así, eh, no, o sea, te cuesta encontrar tu espacio en ese suelo. Es fértil, sí, pero tú todavía estás herida de ese empujón que te echaron. Entonces, para mí fue bastante difícil, me tomó años, incluso con otras situaciones que viví que fueron igual de retadoras que ese, yo las situaciones siguientes que me sucedieron las acompañaba con el duelo migratorio. O sea, era un duelo Yo que estaba como mantenido en el tiempo. totalmente, yo no sabía quién era yo. O sea, yo dejé mi identidad en Venezuela. Y cuando digo esto me refiero a mi identidad profesional, mi identidad personal. Es que yo soñaba y veía y tenía todo planeado en Venezuela y de repente tengo que hacerlo en otro lado, Claro. y con cierto resentimiento también, como no quiero, me niego, yo no quiero hacer esto en otro lado, y yo lo había pensado, lo había planeado allá. Entonces estaba como malcriada en ese sentido, Sí. estaba con mi pataleta, y entonces, más otras cosas que me sucedieron. Entonces sí fue una resistencia al cambio. Yo tuve una resistencia muy fuerte al cambio y, y, y siento que todavía veo mucho hacia el pasado y eso es algo que todavía estoy trabajando, tratar de encontrar mi voz y tratar de encontrar mi lugar aquí. Yo creo que me ha llevado ahora, yo creo que ahora con mi hija aquí, que nació aquí, es que puedo empezar a sentir que este es mi nuevo hogar. Pero hasta que eso no sucedió, hasta que yo no salí embarazada y Emily no llegó a nuestras vidas, yo todavía sentía que mi hogar era Venezuela y que yo estaba prestada aquí. Wow. Entonces, o sea, yo diría que todavía no lo he superado al 100%. Y yo diría que definitivamente no se supera al 100% cuando Sí, tienes la experiencia de haber sido arrancada de raíz. exactamente. ¿Hace cuánto emigraste a Canadá? O mejor dicho, ¿hace Eh, cuánto te fuiste de Venezuela? Porque exacto. estuviste en varios lugares. Sí, estuve en Estados Unidos, pero realmente eso fue circunstancial. Yo estuve en Estados Unidos de vacaciones y en ese momento sucedió otro intento de cambios políticos en Venezuela. No se dio, hubo una persecución muy fuerte. Yo me fui de vacaciones justamente para respirar porque me fui de vacaciones en un año que en Venezuela la crisis estaba terrible. Ujú. Fue en el año 2018, 2017 y 18 fueron terribles en Venezuela. Y nosotros teníamos como 5 años sin vacaciones, trabajando y sobreviviendo en Venezuela sin Ujú. parar. Decidimos salir de vacaciones a visitar a la familia. Sucedió un intento de cambio político, no se dio, como ya sabemos, y arreció toda la persecución. Y dijimos, o sea, no podemos volver a un sitio que es Wow. así, o sea, no podemos. Y simplemente decidimos venir para acá. O sea, nuestro pensamiento fue, nos vamos de vacaciones. Y resulta que esas vacaciones nunca regresamos, Ay, ¿entiendes? amiga, te Entonces, entiendo tanto. ajá, tú sabes, tenemos historias similares Wow. en ese sentido. Entonces, no poder volver es así como, ¿y ahora qué hago yo con estos Ujú. cuatro trapos en esta maleta que fueron hechos nada más para unas vacaciones temporales y ahora esto es con lo que voy a vivir, con lo que voy a empezar? Entonces, ese proceso, nosotros nos fuimos de Venezuela en 2018, a finales de 2018, y vinimos a Canadá en mayo de 2019. Y entra la Em, pandemia, un y añito después. el año Sí. siguiente llega la pandemia. Ese año 2019, o sea, entre lo que te digo del duelo y estar en la etapa de negación constante, también era
transitar todo el proceso migratorio, ¿no? Ujú, Entonces, tú estás en una cierta incertidumbre, ¿no? Yo, por ejemplo, no quería ni comprar un sofá, no quería ni comprar una cama, o sea, yo quería saber si íbamos a estar aquí o no. O sea, hasta ese momento tú no sabes. Como te digo, aquí el tema migratorio no es tan largo y tan impredecible como puede ser en otros países, ¿no? Aquí tienes un camino claro, pero igual, hasta que tú no tienes el approval, la aprobación de ujú. quedarte, tú no sabes. Entonces, ese año 2019 fue como, bueno, toca hacer lo que toca hacer para poder pagar las cuentas, toca hacer lo que toca hacer para quedarte aquí. Y no fue sino hasta febrero de 2020 que dijimos, que nos dijeron, sí, ok, aquí tienen su residencia, que pudimos decir, ok, ahora sí, vamos a ver, vamos a hacer una vida. Y pandemia y otros sucesos que volvieron a trastocar ese proceso de tratar de adaptarme a la Ujú. nueva realidad. Entonces, sí, fueron, digamos que voy a cumplir 6 años, 6 años en Canadá, pero en noviembre 7 de haber dejado Venezuela y no haber vuelto. Y se lleva ese luto en el corazón. Uy, sí, 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 te digo, yo lo siento vivito y coleando y además que uno intenta decir, no, pero voy a volver, no, pero las cosas van a cambiar. Ujú, Y cuando yo sé que en las futuras generaciones, porque todo cambia, todo en esta vida, nada es permanente, algunos cambios se tardan más que otros, futuras generaciones van a decir, no, pasaron 30 años para que ujú. cambiara Venezuela. Pero cuando tú estás viviendo esos años, Esos 30 años, lo sientes de 100, lo sientes claro. nunca, lo sientes infinito. Entonces, la historia será para nuestras próximas generaciones, pero el que la transita, wow, es así como, pero ¿será que algún día veré la luz y podré pisar suelo venezolano en otras condiciones? Bueno, la fe no se pierde, Lo eso cual sí. me lleva un poco a ahondar en otro punto, porque al Ujú, final estamos hablando del duelo, estamos hablando de los procesos, estamos sí. hablando de lo que la Biblia define como el horno de fuego, Mm. donde va a salir una Buena vasija, descripción. el horno de fuego, un poquito literal el término, Sí, donde va a salir una vasija renovada, diferente, pero hay que darle al horno de fuego, hay que ver lo duro sí. que es pasar por el horno de fuego. Hay que transitar el horno de fuego. Sí. Y tu migración, el hecho de haber tenido que hacer raíces en Canadá y no poder volver a Venezuela, no ha sido el único horno de fuego que tú has vivido. Y, y yo quisiera que nos contaras un poco de ese día, estando ya en Canadá radicada, que literal volviste a nacer. Sí, claro. Como te digo, yo venía de un proceso de aceptar esta nueva realidad. Estaba en ese proceso, no lo había hecho. Y quiero mencionar aquí porque seguramente muchas personas que nos ven están en un proceso migratorio o ya lo vivieron y se sienten identificados con esta historia. 500 trabajos que nunca hubieses hecho en Venezuela o no lo hacías. O sea, desde nanny hasta en una tienda, hasta en un banco, o sea, 500 Yo trabajos. bailé como Exacto. garota, Ah, o bueno. sea, en una fiesta. Una foto que jamás voy a publicar. Que esa no me la sabía. Jamás saldrá a la luz pública. Ah, qué cómica, no, no. Bueno, imagínate, yo trabajé también de babysitter, de nanny, y aunque no lo creas, eso me preparó para muchas cosas con mi hija, ¿no? Claro, Ojo, claro, toda la vida te aporta algo. claro, Si lo claro ves que con esa sí. mentalidad. Y también durante ese tiempo tuve que aprender inglés. Yo pensaba que yo hablaba inglés, pero no, yo nada más me sabía las canciones de Backstreet Boys en inglés, que no es hablar inglés. Entonces, claro, tenía todo este proceso y con febrero de 2020 nos dicen, sí, aquí está su residencia, ya, ok, ya se pueden asentar aquí, perfecto. Tengo un trabajo en ese momento, tengo un empleo en un banco, no me hacía feliz en absoluto, pero bueno, era un empleo. Y llega la pandemia, pero en mayo, un par de semanas o una semana después de haber cumplido el año aquí, me atropella un carro cruzando la calle, llegando a mi casa del trabajo. Era en plena pandemia, yo tenía que ir al trabajo porque yo era como trabajador esencial en el banco.
estaba en el front desk, entonces tenía que atender a la gente, entonces era una de las pocas que iba físicamente al trabajo. Wow. Em, Ese día, un día de primavera muy claro, perfecta visibilidad, estoy aquí, aquí. Cuando digo aquí es porque literalmente es aquí, aquí abajo, cruzando la calle para mi casa y es un paso peatonal donde tú tocas un botón, se prenden los semáforos y los carros se paran en doble vía. Los carros del otro lado donde yo estaba se detuvieron y el carro que venía del lado donde yo iba a cruzar venía relativamente lejos. Y bueno, uno asume que se va a frenar. No hay ningún indicador Claro, que diga que no se va a frenar. Todo el mundo frenó, es pleno día, no hay nadie en la calle. O sea, pero resulta que no. La persona que venía manejando venía distraída y me atropella. En eso me lanza 20 metros de distancia y el carro pasa por encima de mis piernas. Todo esto lo sé por testigos. Después, obviamente, yo perdí la conciencia en el impacto. Es que yo ni siquiera supe qué pasó. Yo no me claro, esperaba claro. el impacto. Y despierto de mi inconsciencia en el piso, en el medio de la calle. Y me tomó un segundo entender qué había pasado. Imagínate, así habrá sido el shock de mi cuerpo, no de mi mente, pero de mi cuerpo, que cuando yo despierto, abro los ojos y lo que veo es nivel de piso, no me muevo, no, o sea, mi cuerpo está totalmente congelado. eh, yo empiezo a gritar, son unos alaridos, ¿sabes? Así como en las películas de Sí. terror que es un grito que viene, no sé de De qué las entrañas entrañas, viene, sí, así. sí, sí, sí. Pero no era intencional, era como que yo en mi cabeza dije, no quiero gritar, pero mi cuerpo estaba gritando. O Era, sea, era el cerebro reptil, el cerebro sí, animal correcto. reaccionando de supervivencia. Correcto, y eran unos gritos que yo me acuerdo que después leí un relato de uno de los testigos que decía que los gritos lo habían, un chico que lo decía, lo habían como estremecido, porque había gente caminando en la calle, por supuesto. Y yo no estaba sola, yo estaba con una amiga que también nos atropellaron a las dos. Y ella cayó un poco más lejos de mí y yo solo volteé y la vi y ella estaba con los ojos fijos y yo dije, está muerta, está Dios muerta. mío. Entonces yo era así pegando gritos, ay, bueno, y no sentía mis pies. Bueno, o sea, el pánico, horrible, el pánico entre entender lo que me había pasado, creer que mi amiga estaba muerta, no sentir mi cuerpo. Lo que mi cabeza decía era, acuérdate que cuando tú te caes o algo así, no puedes moverte. Entonces yo estaba en una posición súper incómoda, extraña, pero sin saber que me había quebrado ni nada. Entonces, bueno, la gente se fue reuniendo y yo digo, bueno, avísenle a mi esposo. Bueno, le avisaron a mi esposo aquí porque, o sea, él escuchó un golpe y todo y tuvo como un presentimiento y empezó a llamarme y no entendí. Y en eso le tocaron la puerta de la casa para decirle que bajara, que había un accidente y bueno, o sea, él bajó sin saber si yo estaba viva o muerta. O sea, nada. Y por supuesto, en pleno COVID, me llevan al hospital y no hay visitas. No hay visitas, no permitieron a nadie ni siquiera ir en la ambulancia conmigo. Mi hermana y mi esposo tuvieron que estar afuera en el estacionamiento de la emergencia y esperar que alguien me dijera afuera qué había pasado conmigo. Bueno, o sea, terrible, porque si la experiencia por sí es terrible, transitarla sola en el pánico es peor, Claro, es claro. peor. Y yo tenía un nivel de inglés básico, más los calmantes, entonces yo no entendía qué era lo que me había pasado, yo solamente sabía que yo no, o sea, no podía mover mi cuerpo. Ay, no, de verdad, terrible, pero después vinieron los médicos a explicarme y prácticamente me quebré un montón de cosas de la cintura para abajo, mi pelvis, mi rodilla, mi tobillo, mi pie, una contusión, tuve también y pasé 5 semanas, un mes y medio en el hospital, sin visitas, sin ningún tipo Cinco de visita. años ahora de ese momento. 5 años de ese momento, exactamente. Y Wow, bueno, imagínate, lo migratorio y ahora esto, o sea, era una pandemia y ahora este accidente que es una batalla personal porque mundialmente se estaba peleando la gente con el hecho de transitar una pandemia terrible que nos quitó a tantos seres queridos y adicional yo tenía esta batalla personal y bueno, sí, o sea, había que sacar fuerzas donde no las tenía realmente, sobre todo para mis padres. Imagínate el impacto de ellos de saber que me habían atropellado
y que ellos estaban allá a kilómetros de distancia sin poder siquiera venir, sin saber si le estaban filtrando la información Ujú. para no preocuparlo. Bueno, mi mamá envejeció un montón de años en esa Ay, me preocupación. imagino. Y sí, y eso fue lo que a mí me motivó, mis seres queridos, a no morir en tristeza de todo lo que había pasado. Y si me preguntas también qué me mantuvo activa, Ujú. fue ayudar. O sea, yo como que la vocación de ayudar fue lo que me mantuvo a mí activa. Y lo explico rápidamente. Claro, explíquenos, por Yo, favor. yo compartía en el hospital cuarto con dos personas más. De ahí rotaron varias personas y yo permanecí en el hospital. Pero una de ellas, por ejemplo, era un señor de Centroamérica, no recuerdo, creo que era Guatemala, el país de donde él venía. Y el señor no hablaba bien inglés, él ya estaba allí, también lo había atropellado un carro. Oh, wow. Y sí, y yo tenía mejor inglés que él. Resulta que el señor no podía comunicarse para decir que no tenía cómo comunicarse con sus hijas, que necesitaba un teléfono. No sabía. Cuando llegué yo, dice, ¿usted habla español? Y yo digo, sí. Ay, gloria a Dios, dice el señor. Y entonces empieza a hablar conmigo. O sea, ese señor estaba en una depresión. Yo empecé a decirle a las enfermeras, mira, él necesita esto, aquello. A partir de ahí, de que yo llegué, ese señor pudo acceder a un teléfono y pudo hablar con sus hijas. Y eso que hay intérpretes, pero él nunca pedía ningún intérprete, ni nada, no sabía. Le mandaron comida casera, su familia supo dónde estaba él, todo. Entonces eso a mí como que me motivó, como que a separarme de mi propia tragedia para Para buscar una encontrar. motivación. Al lado de mi cama estaba un chico que estaba preso. Los policías estaban afuera. Él estaba atado a la cama y todo, o sea, un preso afuera, ahí al lado de mi cama. Y ese pobre chico tenía problemas mentales y no podía mantenerse en silencio. O sea, él hablaba, 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 y gritaba y yo no podía dormir ni nada, pero me acuerdo que un día le digo, ¿quieres escuchar música? Y entonces dice, sí, puedes poner Tracy Chapman, una canción. Bueno, eso fue una y otra vez la misma canción. Eso fue lo único que lo calmó. Tanto así que el policía entró a decirme, o sea, gracias, Wow. gracias. De verdad. O sea, y me hizo dibujos el muchacho. O sea, y yo dije ahí, ok, aquí tengo que hacer de esto Tienes un mi, propósito. mi propósito, porque si no, yo no le encuentro sentido a lo que me pasó. Y Elo, yo no quise habitación privada ni nada, yo quería estar en la acción, ver el pasillo, o sea, porque hasta ese momento yo me enfocaba demasiado pero en por qué, por qué, por qué. Y realmente no hay respuesta para los por qué. O sea, no la vas a conseguir, o ninguna que te satisfaga realmente. Así que yo empecé a cambiar la pregunta y dije, bueno, ¿para qué? ujú. Déjame buscar el para qué en cada día. Y así fue que lo conseguí, tratando de ayudar en lo mínimo. Hablar con las enfermeras que estaban súper estresadas porque era plena pandemia. Le dije a mi hermana, mándale unas donas para las enfermeras felices. Es, es encontrar la luz en cada oscuridad. Hay un propósito oculto, un propósito divino, un propósito muy profundo en vivir procesos de prueba de manera sola, solitaria, Sí. aislada. Ujú. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? ¿Qué fue lo que a ti te hizo como tocar fondo en el sentido de si sigo bajando me hundo por completo y tengo que empezar a rebotar? Yo tengo Ujú. que salir de esto. Sí, Ese proceso que solo pasa cuando estás viviendo la prueba sola, sí, cuando sí, no hay ruido a tu alrededor en el sentido de que no tienes a una tribu, a una comunidad, a todo un equipo ayudándote, sino que te toca en la soledad vivirlo. sí. Mira, uno decide y decidir en esos momentos es muy, muy difícil porque obviamente si yo cuento esta historia dice, bueno, lo lógico es que ella estuviera sumida en la depresión, sumida en la tristeza. Y sí, sería lo lógico, pero es como la salida fácil, ¿no? Y Eh, también estuviste con tristeza y y también hubo también, depresión. O ojo, sea, ojo, sí, claro.
Sí, o sea, no era todos los días felices o todos los días súper animada, no, pero para nada. Yo, o sea, yo venía sin una curva todo el tiempo, Claro. pa, 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 y cuando llegaba y tocaba fondo, pues no tocaba fondo una sola vez, tocaba fondo varias veces. Tocaba fondo, me recordaba dos cosas, o me animaban dos cosas. Uno, el agradecimiento y dos, el amor. Y lo explico. Agradecer estar viva. Wow. El resultado de ese accidente hubiese podido ser otro completamente distinto. Claro. Pudo haber acabado con mi vida y pudo haber destruido la vida de todos mis seres queridos con mi ausencia. Agradecer no haber perdido ningún miembro de mi cuerpo. Yo hubiese podido perder mis piernas, hubiese podido Claro. perder algo, mi memoria, y no, yo estaba completa. Agradecer la segunda oportunidad. Yo no podía ah, decir esta segunda oportunidad que espere por mí, por mi depresión o por mi tristeza. No, yo tenía que decir, voy a tomar esta segunda oportunidad, voy a transitar la tristeza, voy a transitar el por qué a mí, pero también voy a transitar el agradecimiento y voy a salir de esta, y voy a salir fortalecida y voy a ayudar a otros a salir fortalecidos de sus adversidades con mi testimonio, porque muchos testimonios de otras personas me ayudaron a mí también a transitar ese camino. Y el amor por mis seres queridos, porque yo soy la única familia de mi esposo aquí. ¿Cómo yo lo Wow. dejo a él Claro. solo? Yo, yo Ay, soy no. la menor de mis tres hermanas. No puedo evitarlo. ¿Cómo? Sí, a mí también me emociona. ¿Cómo yo me voy a morir de tristeza con mi madre lejos? No, ¿sabes? Uno tiene que dejar de ser individualista y pensar en el amor que los demás te dan y retribuirlo. Y mi mejor forma de retribuirlo era simplemente poner todo mi empeño por volver a ser esa versión alegre y esa versión activa que mi familia pensó que había perdido en ese accidente. Y esas dos cosas me motivaron. Quiero leerte algo que recientemente publiqué en mis redes y que, wow, creo que es como una manera muy poética de resumir todo lo que nos estás contando. En la Biblia, en 2 de Corintios 1:4, dice esto: Él, Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Y eso le da tanta visibilidad y tanto propósito a la prueba, Sí, que hoy te totalmente. escucho a ti y digo, no, no puedo dejar de pensar y decir, a lo mejor qué injusto, ¿no? Que una muchacha tan joven haya vivido algo tan duro varias veces, porque el duelo se ha repetido varias veces en tu vida de diferentes formas, la migración Correcto, y luego este accidente tan radical. correcto. Pero a lo mejor el propósito es justo es para que tu voz, tu experiencia, tu testimonio, ese amor que expresas, ese agradecimiento que expresas, inspire a otros que hoy están batallándose entre por qué les tocó vivir eso. Amén. Que sí sea, porque para mí fue muy, muy duro encontrar inspiración y yo encontré inspiración en las historias de otras personas que habían tenido incluso unos episodios más radicales en su vida y habían salido de ellos en agradecimiento, porque es que la vida es tan preciosa, tan preciada, tan limitada, que, que no hay tiempo para perder, no hay tiempo para perder y además es tan efímera. Yo lo supe allí, o sea, un segundo estoy en una serie, en el otro segundo estoy en la calle, tirada, quebrada, y es así de efímera. Entonces, em, que mi testimonio sirva para ayudar a alguien a levantarse del suelo y para entender que el para qué está allí y que no Ujú. tienes que saberlo inmediatamente, pero que está allí, hay un para qué, ya para mí es batalla ganada, porque de eso se trata, de que la gente pueda, de que quien me vea o quien me escuche hoy sepa que siempre hay una luz si tú vas en busca de ella. Porque tú puedes vivir en oscuridad y decidir vivir en oscuridad Claro, y darle la espalda a la luz. Pero si tú vas siempre en busca de la luz, la vas a encontrar. La luz está sí, dentro de ti.
Así en es, ti, en tu fe, en tu familia, en el amor, está allí, allí está, pero tienes que estar dispuesto a verla, a buscarla, a absolutamente, encontrarla. absolutamente. Wow, y después de todo esto, hacemos un fast forward Sí, porque pareciera que fuera como que, bueno, sí, unas operaciones, una terapia, una cosa, ta, me puse de pie, pero no, es no, un proceso largo de sí, recuperación. Ese horno de sí, fuego seguía quemando y sí, moldeando y moldeando. sí. Pero vamos a detenernos en un momento donde sucede otro milagro en tu vida. Llega Emily. O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Tú me imaginaste en algún momento que ibas a poder lograr quedar embarazada después de todo lo que habías vivido? Mira, en mi corazón yo sabía que si yo se lo pedía tanto a Dios, yo tenía la garantía en mi corazón, pero a veces esa certeza se pone en duda cuando hay muchos factores que te hacen dudar, como dices tú, una operación tras otra. Cada vez enlentaba más el proceso, cada vez lo retrasaba más. Yo no puedo ir buscar tener hijos si estoy con anestesia, con rayos X, o sea, no puedo. Porque Tengo además que los recuperar mi médicos cuerpo. te decían literalmente que no podías No buscar puedes. bebé. No Exacto. puedes. No puedes, no, no, todavía no, no tienes el alta para eso. Wow, Otro factor es mi edad. O sea, iba a ser mamá por primera vez y ya yo estaba llegando a mis 40. Eso como que no impide, pero disminuye tus posibilidades bastante. Ya, y si no bastante. escucharon el episodio 2, vayan a escucharlo ya Vayan a mismo escucharlo y entiendan por qué. porque van a entender por qué. Exactamente. Y bueno, yo no sabía cómo había quedado mi cuerpo en términos de todos los medicamentos que tuve que tomar, todo lo que transitó mi cuerpo para poder llegar al punto donde estaba. Entonces siempre estaba así como una pequeña duda de elementos exteriores, pero una certeza en mi corazón. No sé cómo explicarlo de mejor manera, ¿no? Es la fe, eso es la fe. Es la fe, exactamente, la fe. Así que cuando ya yo pude finalmente tener como tener el aval de mis doctores, que ya dijeron, bueno, ok, listo, de aquí en adelante solo es mantenimiento, pero se acabaron las cirugías, se acabó los medicamentos y los rayos X. Que eso fue, ¿cuántos? 5 años después, 4 años después. 4 años y medio después, Wow. 4 años y medio después, y siempre yo decía, lo que más me pesa es haber postergado crear mi familia, porque ya más yo no quería un solo hijo, yo quiero dos hijos y así vamos, ¿no? Entonces era como ir reduciendo tu proyecto a lo que toque. Y me dan el alta en enero, en diciembre de 2023. En enero de 2024 ya yo dejo el bastón, porque estaba caminando con bastón, ya dejo el bastón, ya empiezo a hacer como pruebas a mi cuerpo. Ya de una vez intentando de forma natural buscar y mi doctor me dijo, mira, te doy hasta marzo, Wow. no vamos a esperar más, o sea, de enero a marzo, te doy ese tiempo Tres para ciclos. tres ciclos, te doy. Si no, vamos a buscar otras formas porque no hay tiempo que perder. Y yo dije, bueno, ok, está bien. Pasaron 2 ciclos, no pasaba nada. Y el 31 de marzo de 2024, eh, con 10 días de retraso, digo, bueno, porque ya me había hecho prueba, ya había tenido un retraso y dije, y era negativa, entonces ya tenía como esa pequeña decepción, pero bueno, positivo. Ay, gloria a Dios. Justo el día en que se terminaba mi límite con el doctor. O sea, yo Claro. tenía cita la semana siguiente para hablar de otras opciones de búsqueda para tener bebés y 31 de marzo, el fin del mes que el doctor me dio, llegó Emily para decir, no busques más, ya Ay, llegué, Dios mamá. mío. Y allí todo tiene sentido. Todo tuvo sentido. Todas esas batallas, todas las horas de fisioterapia, todo, todo. O sea, yo estaba preparando mi cuerpo, sabiéndolo en el fondo de mi corazón quizás, no consciente, pero sí inconsciente, estaba preparando mi cuerpo para crear vida. Ni siquiera era para caminar, para recuperarme, para hacer la versión activa de ese lo hice antes del accidente, como pensé en algún momento. Claro. No, era para crear vida, era para que mi hija estuviese en un ambiente sano, saludable. Eso fue todo el propósito. Y ahí lo entendí. Claro, absolutamente. Reconstruiste tu cuerpo
tu alma, tu corazón, completa tu mente Ujú. para ese momento. Exacto, para Hoy, ¿qué ella. significa para ti ser mamá? Wow, mira, yo, yo cuando escuchaba a mis amigas y mis hermanas decir, es que lo es todo, tú no lo entiendes completamente, ¿sabes? Tú crees entenderlo y dices, bueno, sí, claro, pero hasta que tú no vives la maternidad, tú no entiendes lo que es el amor así Puro. crudo, así que tú no puedes ni siquiera describirlo, no lo puedes contener, no lo manejas, es infinito. Y la responsabilidad absoluta que tú tienes con este ser humano y es como, es el propósito de la vida de uno, sencillamente. O sea, todo lo Sí. demás es Y nada. ojo, no estamos romantizando la No, maternidad, es no, no. simplemente lo que es. Es Y lo que es. te digo, Ivo, yo era de las que decía, "Ay, pero qué exagerada". O sea, en el fondo, juzgaba un poco a las madres cuando se ponían con ese romance. Claro. Y resulta, es que es algo que ni siquiera es consciente. Es, Ujú. ahí está ella, al fondo. Tú escuchas, tú escuchas cada milestone de esos bebés, o sea, cada granito de esa vida vino de ti. Es imposible que tú no te Sí, sientas así como abrumada de tanto amor, tanta responsabilidad, tanto miedo también. sí, Em, absolutamente. y para mí ser madre es lo que yo deseaba, y mi esposo ser padre también deseaba, pero también es el compromiso más grande que yo tenía en mi vida. O sea, si tú me preguntas hoy día, con pocos meses que tiene mi hija en este mundo y yo pocos meses estrenándome de madre, o sea, yo no tengo ni idea de cómo definir esto. O sea, esto ha sido una avalancha, o sea, nada en la vida te prepara para el cambio radical que es la maternidad. Nada, o sea, ni que te lo digan, ni que tú lo leas, ni que lo veas en tu familia o en tus amigas. No, vivirlo, transitarlo tú, es otra cosa. Así que, Lo cual me lleva a la siguiente parte de la entrevista, justo el proceso. Quiero preguntarte un poco sobre el proceso del embarazo, porque ok. quiero desmitificar a lo mejor algunas ideas que pueda tener nuestra audiencia sobre si una persona que ha sobrevivido tantas operaciones, tantas tribulaciones en su cuerpo, puede llevar un embarazo de forma Ujú. saludable y de forma agradable. Pero también Sí, quiero que después entremos en la parte del posparto oh, sí, y cómo fue después de dar a luz a Emily. sí. Entonces, en la parte del embarazo, vamos Ujú. desde tu experiencia, ¿cómo Sí. fue tu embarazo? ¿Fue doloroso? Mire, yo estaba bastante preocupada. Y de hecho mi obstetra es una doctora especializada en mujeres con disabilities, con Ok, algún tipo de problemas físicos. Entonces me preocupé por buscarme a alguien que entendiera. Y eso es muy importante. O sea, si tienen la oportunidad de buscarse doctores que entiendan cómo es un embarazo, con alguna limitación física, alguna limitación de cualquier tipo que no hace el proceso del embarazo normal como lo puede tener alguien completamente sano, háganlo, porque esa empatía es completamente diferente. O sea, y van a notar cosas y van a preguntarte cosas diferentes y específicas para tu caso. Yo me preocupé desde el principio por eso y busqué a esta doctora que me hacía preguntas diferentes a cualquier otra, a otro embarazo que hubiese sido normal en un cuerpo totalmente saludable. Eh, no fue doloroso. Afortunadamente, o sea, gracias a Dios, no lo fue. Yo los primeros meses simplemente lo llevé con mucha calma y mucho miedo, porque tú no sabes si claro. vas a mantener el embarazo. Yo de verdad que esos primeros 3 meses no disfruté el embarazo. Yo Nadie lo vivía disfruta. preocupada. Spoiler alert, nadie lo disfruta. Tú te Nadie sientes enferma. Sientes que enferma. estás enferma. Estás enferma, estás preocupada porque siempre es hasta que no cumplas la semana tal, tú no sabes si el bebé va a estar Sí. contigo. Hasta que no te hagas el scan no sé qué tal, tú no sabes si viene sano. Hasta que no te hagas el ultrasonido no sé cuánto y el examen de sangre tal, Sí. tú no sabes si... Entonces uno vive en una eterna angustia de cómo es esa, si esa vida va a mantenerse o no se va a Ujú. mantener y cómo se va a mantener. O sea, de verdad que esos primeros 3 meses son de angustia total. Lo fueron para mí, por lo menos. Y bueno, y no contárselo a nadie porque tú no sabes.
Sí, Entonces no quieres, si algo malo pasa o ese bebé no continúa en tu vientre, entonces tú no quieres que te más bien vengan a ya es decirte nada. suficiente Ay, con Dios mío. lidiar con tu duelo como para tener que dar explicaciones a otros. Correcto. Entonces, de verdad que los primeros 3 meses son una angustia absoluta. Mm. Y bueno, yo cuidé mi cuerpo mucho, o sea, yo estaba muy consciente de dónde caminaba, de las cosas que hacía, no hice ejercicio, no hice fisioterapia, ni siquiera mile, nada, nada. O sea, yo estaba así, tiesa pues. Y luego, cuando pasó el primer trimestre, ya digo, ok, mi cuerpo necesita prepararse físicamente. No lo voy a abandonar. Voy a Claro. comer bien, voy a caminar bastante, voy a hacer mi ejercicio de fisioterapia que me permita, o sea, que esté permitido en el embarazo. Y fui activa, activa porque yo quería preparar mi cuerpo para el peso. Porque, ¿qué me decía mi doctora? Puedes volver a la andadera, incluso a la silla de ruedas. Wow, Sí, porque yo tengo tornillos en mi pelvis. claro. Y Y eso es lo además primero que se expande. se expande y el dolor de los primeros meses, sí, me faltó decirte, sí, me dio bastante dolor, un dolor como el previo a la última cirugía que tuve, que por eso fue que me operé, era Wow. volver a ese dolor, pero pasó, era porque mi cuerpo se estaba expandiendo. Y además, yo no iba a tener la opción de dar a luz de forma natural, no era opción para mí. Era cesárea sí o sí, porque mi pelvis se cambió su forma y no iba a poder expandirse. O sea, yo no voy a experimentar el parto natural. Así de sencillo. ¿Cómo aceptaste eso? ¿Cómo fue el proceso de aceptación de esa decisión? Honestamente, yo, como vivo en el agradecimiento, dije, mi principal objetivo es que mi hija crezca sana en mi vientre y salga de mí en la forma en la que ella no va a sufrir, mi mamá tampoco va a sufrir y nadie va a estar eh, en, en angustia de que algo malo pueda suceder porque yo quiero experimentar ciertas cosas. Si Claro, mi camino fue este, yo lo acepto y yo agradezco que tengo mi bebé y que mi bebé tiene una forma diferente de salir al mundo, de que existe esa opción. Imagínate que no existiera esa opción. Imagínate. bravo. Entonces, o sea, yo simplemente pensaba en mi bienestar y en el de mi hija. Y si esa era la opción, pues bienvenida. Listo, listo. Y sé que dar a luz de forma natural es una experiencia hermosa. Yo no la viviré, no importa. Yo creo que lo más hermoso es que tu bebé venga sano Claro. y esté contigo. Y tú hayas creado esa vida con mucho cariño, con mucho amor y mucho cuidado dentro de ti y haya salido así, Sí, es linda, como la sana. diferencia entre tener una boda perfecta o un matrimonio perfecto. Yo elijo el Correcto. matrimonio. Exactamente. Exactamente. Mejor ejemplo imposible. Y bueno, el último trimestre sí fue más complicado. Y mi doctora, en su empatía, dijo, no hay razón por la cual alargar más esto. Ya las caderas no las aguantas, ya no Ay, puedes wow. respirar, no vamos a llegar a la andadera, ni al bastón, ni a la silla de rueda. Ya cumplí 37 semanas y el día siguiente me adelantaron la cesárea 2 semanas. Vamos a darle Ya, la cesárea. claro. Y ya Emily Listo. estaba desarrollada, ya sus pulmones Exacto. listos, ya estaba a Listo. término. Vamos Exacto. a Exactamente. disminuir la agonía La agonía y y el ella riesgo. dijo, no hay necesidad, no hay Claro. necesidad. Por eso te digo, buscar un doctor que sea empático con eso es importante. Yo afortunadamente disfruté mi embarazo, pero sí fui muy consciente de todo lo que hacía y dejaba de hacer en mi embarazo. O sea, yo no me fui de viaje, no hice el baby moon, no, no lo hice. En un En un parquecito. parque, exactamente, en un parque. Lo hice staycation. O sea, sí fui muy cuidadosa, porque no era nada más mi cuerpo, era mi edad también. O sea, o sea, y que puede ser que sea un mito decir, no, pero si estás activa, sí estoy activa, pero no sé, no quería correr el riesgo. Así de sencillo. Así que fui muy, muy consciente Y muy en mi embarazo. responsable. Y muy responsable, sí, exacto. No es cualquier Absolutamente. cosa, es una vida lo que estoy creando. O sea, Absolutamente. Luego, luego entra el posparto, digamos. Bueno, digamos, más allá de que haya sido una cesárea, que en este sí, caso una cesárea programada por las sí, razones ya explicadas, pues yo siento que a veces
la maternidad nos revuelca como una ola. Uf, Y uno se levanta uf, como, ¿dónde está el mar? ¿Dónde está la arena? Ya va, ¿dónde está mi tabla de exacto. surf? Y cuando te levantas te vuelve a revolver, viene otra. Sí. ¿Fue tu experiencia o fue un poquito más agraciada? No, amiga, no, nada ¿No? agraciado. O sea, ¿qué la revolcada? O sea, Dios mío, yo no, te lo juro que yo no me esperaba nada. Me da risa porque es que yo tenía esta fantasía, decía, no, mira, yo doy la luz, como va a ser cesárea, tranquila, Claro. pues, o sea, es una cirugía y yo estoy acostumbrada a cirugías, ¿qué importa? El Salgo del dolor. hospital con mi maletica, Salgo, ¿qué te peinada y pasa? Si tuvieras maquillada. todo lo que yo empaqué, todos los outfits para Emily y para mí. Y yo, si ves la foto, era la bata del hospital, Forever, unas medias, o sea, parecía un indigente. O sea, yo menos mal que no soy creadora de contenido, porque si no me hubiesen despedido de las marcas. O Bueno, sea, capaz te haces viral, porque ahora me hago viral. Esta es la realidad, muchacha. sí. O sea, yo era un indigente, Emily tuvo que pasar unas noches en cuidados intensivos porque tenía líquidos en sus pulmones, o sea, que outfit ni que outfit nada. Lo que yo le llevé le quedaba grande. O sea, Ay, olvídate, mi nada de eso. niña. Nada de esas fantasías, ¿no? Esas cosas que uno dice que Claro. nada más pasan en Instagram. Bueno, y después tenía la fantasía de que yo iba a estar perfectamente bien, sentada en mi computadora con la bebé dormida en el bassinet, al lado mío. Perdón que me ría, pero es No, que pero por favor, es que chiste. O sea, el chiste se cuenta solo. O sea, qué sí. fantasiosa. ¿Qué te pasa? Que yo tenía 2 semanas sin bañarme. O sea, Emily se bañaba más que yo. O sea, Ay, no no puedo. podía, no podía. El bacinet se convirtió, fue simplemente en una cosa para meter pañales adentro. Bacinet jamás, nunca le gustó. O ¿Tendedero sea, o portapañales? tal cual, exactamente. Es una cosa para meter peroles, nada más. Olvídate, ahí está como un portaperoles, sencillamente. Mira, no, o sea, cuando la realidad me tocó enfrentarla y me dio tres cachetadas así de esa expectativa de redes sociales, que nada más se ven redes sociales editadas, de verdad que fue un golpe duro y además, me dio inicios, porque lo atajé a tiempo y quiero ser muy, muy específica en esto, de depresión postparto. Yo no sabía, o sea, yo había escuchado de eso, pero no me había informado. Yo dije, no, a mí no. Si no me deprimió el accidente, ¿qué me va a estar deprimiendo el Claro, posparto? claro. ¿Sí? Lo subestimé. Y de repente empecé con unos ataques de pánico. Empecé como, agarren a la bebé, de verdad, no puedo ahorita, o sea, abrumada. Culpa, porque era así como, no la quiero, pero sí la quiero. O sea, Claro, en el parto está también, el posparto también incluye el desbalance hormonal que no te sí. pasó durante el accidente. Correcto, Y correcto, y eso no cambia había tomado todo. en cuenta eso. Claro. Eso lo es todo. O sea, yo estaba abrumadísima y decía, no, no puedo dormir, no puedo, no, o sea, no estaba produciendo leche, entonces no lactaba bien, y ella estaba bajando de peso. Ay, Dios mío, de todo, le dio baby acne, o sea, pero se empeoró. Entonces, esas fotos lindas de los bebés así, no le pasó a mi hija porque ella no estaba linda. Ella no estaba linda, ¿entiendes? Ay, mamitas, No, escuchen bien, escuchen todo, porque es que no podemos crearnos esas falsas imágenes del basta. posparto. Basta de la película, no es Claro, así, no es, claro. es que no, ni siquiera cerca. Y cuando yo empecé a llorar incontrolable, incontrolable, pero es una cosa incontrolable, y a sentir como cierto rechazo, yo dije, no. Entonces mi esposo me dijo, mira, ve al doctor, o sea, ve al doctor. Y fui, y el doctor, imagínate, yo llevé a Emily conmigo, y yo estaba haciendo la así a Emily, ella ya estaba dormida, y yo estaba ahí que como que si tenía que dormirla y las piernas así, y le decía al doctor, es que no sé, lo estoy haciendo todo mal, y el doctor y que, ok, La bebé, siéntate, un momentito pues aquí sí, con el por favor, al papá. coche, ok, vamos a dejarla tranquilita, la estás batiendo sin necesidad. Y estuve medicada. Y yo no soy de medicamentos, pero me tuve que tomar mi medicamento. Fue horrible porque es un medicamento que te revuelca las primeras 2 semanas, te sientes peor de lo que te vas a sentir mejor. Horrible. Y o sea, ese golpe de realidad, de decir, la versión tuya antes de dar a luz no existe más. Acepta. Ujú. Esa persona la dejaste atrás. Pero No Elo, es. la versión tuya antes del accidente tampoco existe.
¿correcto? Y la versión Y tuya antes de la migración tampoco existe. tampoco existe, exacto. Y yo creo que he tenido, y lo voy a decir con toda honestidad, he tenido una resistencia constante a decir, pero es que yo esperaba ser una mamá activa, yo esperaba ser una persona productiva y yo paso todo el día poniendo a la bebé a dormir, lavando tetero, volviendo a esperar que se despierte para entretenerla. Y yo digo, pero estoy en un conflicto constante entre, soy una mamá presente y tengo la fortuna, agradece que eres una mamá presente y no tienes que ir a trabajar en una oficina, agradece que puedes vivir esto, que puedes darle todo de ti a tu hija. Y, pero ¿dónde está la Eloísa productiva, la emprendedora, la que necesita un tiempo en la computadora sola, concentrada en esto? No, no está, todavía no Ahora está. vamos a entrar en la parte de tu emprendimiento, porque Sí. eso que estás diciendo es muy válido, pero solamente quiero dejarte un comentario Ujú. de reassurance. Sí, ¿Qué es más productivo que formar un ser humano? absolutamente. Es el proyecto más Es el proyecto más importante de tu vida. importante de tu Exacto. vida y en este momento el de la de ella también. El de es que es increíble. Porque va a Yo llegar veo un cuando momento en es, que ella se va a separar, ella va a empezar a tener sí, cierta independencia. Te acuerdas, te vengo del futuro. sí, Esto va a empezar a pasar. Pero en sí, este momento tú eres su mundo todo, entero. todo. Es así. Y ella está totalmente atada a mí en este momento porque ella me busca, o sea, mi esposo la carga y ella con la cabecita buscándome. Además, mira, ahí habla. Si la quieres poner en cámara, yo no tengo problema. No Ok, tenemos ningún problema. sí, sí, porque probablemente se acaba de despertar su Sí, siesta, entonces ¿dónde está mamá? no, No, sin mira, problema. yo te digo esto y y se lo digo también a quien nos ve. Es para que entienda que es perfectamente normal. No hay que sentirse culpable por extrañar esa versión individual, egoísta que era Para antes de ser nada. mamá, porque sí, es un pequeño duelo y tú estás tratando de entender quién eres como mamá. ¿Quién eres? Uno todavía no lo sabe, no lo descubre, o sea, no lo, figure it out todos los días. Y, y sí, es difícil compaginar las dos cosas, pero siempre te tienes que recordar que esto pasa tan rápido y que es tan vital para la vida de tus hijos estar allí, que tu mamá esté allí, presente, entregándole amor, atención, enseñándole cosas, Ujú. o sea, enseñándole a desarrollarse, Siendo a formar intencional valores. en cada Totalmente. interacción. Que sí, te lo tienes que recordar porque vas a tener una tristeza, una añoranza de esa versión que Ujú. eras, pero constantemente recuérdate, este es tu para qué hoy. Y yo lo busqué, y yo lo quise. Y si yo lo quise y yo lo busqué, yo tengo que estar allí, porque esto, Así es. esto es algo que a mí me encanta hacer. Pero Y aunque no lo hayas buscado y no lo hayas querido, si te también, tocó, abrázalo. totalmente, totalmente, Abrázalo, porque abrázalo. eres un testimonio vivo de eso, de cómo las Sí, circunstancias te pueden dar la vuelta y te es así. toca abrazar el proceso. Yo Tienes. te aseguro que tú, cuando en el momento en que tienes el accidente, descubres qué fue lo que te pasó Ujú, y hasta las 5 siguientes semanas que estuviste finalmente dada de alta, tú sí, no podías visualizar en ese momento 1 mes y medio hacia adelante para no, decir, yo en 5 semanas, en 6 semanas voy a estar otra vez de salida, para sí, empezar otro proceso que era el proceso de la recuperación, la terapia, correcto. etcétera. Pero tú tenías que vivir esas 5 semanas en el internado. Correcto. Y estaba desesperada igual, Claro, absolutamente, pero lo tenía absolutamente. que vivir. Y como dices tú, cuando ves hacia atrás, tú dices, menos mal, estuve viviendo el proceso, menos mal estuve presente, Ujú. menos mal decidí aceptarlo, transitarlo, así tuviese mis días de rechazo, pero ser intencional, como dices tú. Y yo cada vez que veo que ella me ve y sonríe o aprende cosas nuevas porque yo se las he enseñado, wow, o sea, qué mayor logro en la vida que es. Todo lo demás puede esperar, honestamente. Todo lo demás puede esperar y yo siento que yo tengo que recordarme porque pasé tantos años, 40 años de mi vida pensando solo para mí y para mi esposo, obviamente. O sea, tengo que pensar en alguien más. Eso no se hace de la noche a la mañana. Hay Ujú. cierta resistencia a ese cambio y es natural. Pero mientras tú te recuerdes que tú
que tú eres la madre de alguien. Wow, o sea, es que nada más con tú decir eso acarrea tantas cosas que tú tienes que asumir esa responsabilidad y asumir ese rol y hacerlo desde el amor, desde el amor. Ujú. Y ahí, cuando uno lo hace desde el amor, uno suelta. Y vas a encontrar el propósito que te va a ayudar a volver a encaminar tu proyecto de emprendimiento. Y vamos a Sí, cerrar con esa parte antes de que claro, se nos vaya la hora, sí. porque eres creadora, fundadora de Así se emprende, un proyecto que Ujú. incluso viene desde Venezuela. Has ayudado Sí, a correcto. cientos de mujeres a salir adelante con sus proyectos. Sí. ¿Dónde está hoy Así se emprende y cuál es el futuro de Así se emprende? Bueno, sí, se ha transformado junto conmigo, Claro. obviamente. Ha entrado en pausas, ha entrado en reinvención, ha entrado o sea, ha vivido el proceso conmigo, porque es mi proyecto y soy yo. Y al fin, en Venezuela era una empresa con equipo, con todo, y una vez que yo migro se vuelve una marca personal prácticamente. Entonces, bueno, ya esa transformación ya lo hace diferente. Y eso es lo que es hoy, eso es lo que lo considero yo hoy. Es una marca personal donde yo eh, comparto desde mi experiencia en los negocios, cómo ayudar a otras mujeres a que su talento sea lo que les ayude a tener proyectos individuales, ¿no? Es el rol tuyo como creativa, como, como mujer talentosa en X actividad. Y eso es lo que yo quiero ayudar a otras a tener la estructura para que eso, que es un sueño, que es tan efímero, tenga una estructura y sea realmente aplicable y sostenible en el tiempo. Así se emprende, está en pausa como estoy yo. Está de posparto. I beg to differ. I beg to differ. Yo no siento que está en pausa. ¿No? Yo siento que está en proceso de transformación. Oh, qué bella, gracias. Van a ser un nuevo Así se emprende en Es su cierto, momento. es Ahorita está cierto, en proceso de absorber todo es lo que así, estás viviendo hoy, te es está cierto, preparando para una Eloísa repotenciada. es cierto, es Mira, cierto. decía Renata Boscan, que la entrevistamos en Bountiful Momcast, liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de priorizar, comunicación interpersonal en todas las etapas con todo tipo de Ujú. stakeholder, organización impecable, juggling, poder trabajar multitasking, hacer varias cosas. Parece como salido de un resumen de LinkedIn, pero no. Son las Es ser mamá, cualidades que te da ser mamá. exactamente. Y es que el negocio, cuando tú tienes un negocio, es como un pequeño hijo también, al que tienes que regar, ¿no? Claro, salvando las distancias. Sí, totalmente, en transformación. Y gracias por recordármelo. Pero también tengo otros proyectos. Yo realmente quiero ser parte de este país, de esta cultura, sobre todo ahora que mi hija nació aquí Ujú. y que este es su país, o que tiene sus raíces venezolanas que van a estar intactas en este hogar y en ella. Pero también hay que aceptar, hay que respetar y hay que abrazar su cultura, que va a ser Claro. esta. Y yo el año pasado abrí mi empresa de eventos para mujeres que se llama Listen to Her, Ay, me como encanta el escuchar a nombre. ella. Gracias, Bello. amiga. Es para hacer eventos de conferencias, de temas que hay que hablarlos en femenino. Y quiero crear la plataforma para que eso sea y se haga aquí en Canadá, porque siempre escuchamos casos de éxito en Estados Unidos, en otros países, muy poco de aquí, Ujú. realmente. Y yo sé que aquí hay muchas historias, sobre todo historias de migrantes, porque este es un país que acepta muchos migrantes y aquí los migrantes pueden tener éxito real. Entonces, eso también está ahí en espera por mí. Mi deseo y mi objetivo es arrancarlo este año con un evento inaugural para otoño y tener las dos cosas. Tener Así se emprende para una comunidad latina que habla español y siempre estar conectado con mi historia, con mis raíces y con mi idioma. Y tener Listen to Her para abrirme a mí también las puertas a esta nueva cultura y para abrazar el hecho de estar aquí y de crear un negocio y crear un proyecto enmarcado en esta cultura, en este idioma, en este país. Es un reto personal. Cuentas Así que, con Bountiful Momcast y cuentas qué conmigo bello. también Gracias, para lo que gracias, necesites en ese proyecto tan hermoso que me encanta además la gracias, forma como lo estás estructurando. Pues, gracias. Elo, llegamos al final. Quiero que tú misma hagas la invitación a que la audiencia te siga, cómo pueden Claro. conectar contigo. También, Eloísa, a pesar de que ahorita está en su fase más importante, que es maternar, Sí, hace consultorías one-on-one sí, para mujeres y hombres también que quieran sí, empezar a materializar una idea y convertirla en un camino de negocio. Ella correcto. particularmente me ayudó a mí mucho Mm. con este proyecto de Bountiful Momcast. Así que, Elo, la invitación para la audiencia.
Gracias, gracias. Bueno, y tú me ayudaste también en la maternidad. O sea, este proyecto es, yo le decía a Ivonne, o sea, tienes que hacer un podcast, tienes que hacer algo, porque las notas de voz que me mandaba era, o sea, lo más reconfortante que yo podía tener durante mi locura de adaptarme a la maternidad. Y yo te agradezco por eso, palabras de sabiduría y de amor, y me encanta que lo estés compartiendo con el mundo a través de estas pantallas. Gracias. Em, bueno, me pueden seguir, @si se emprende. Ahí comparto los cómo del emprendimiento, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y también hago mentorías one-on-one cuando quieres que la atención sea más personalizada. Pero siempre comparto mucha información de los cómo del emprendimiento, que es lo que queremos saber. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Listen to Her también está en redes, se está estrenando. Pueden seguirme por ahí también. Y mi cuenta personal, donde pueden seguir mi diario de la maternidad y de mi vida, es @EloísaCH Valles con doble L. Me siguen por allí y nos mantenemos en comunicación. Y quien quiera saber un poco más o esté pasando por algún proceso de transformación como los que yo pasé y quieren saber un poquito más de lo que hice, de lo que me ayudó, bienvenido sea a escribirme un mensaje directo. Con gusto compartiré mi 2 cents de, de lo que, de lo que he vivido y lo que me ha ayudado a estar aquí todavía sonriendo. Un mensaje a la Eloísa de hace 10 años. Wow. Que no sabes lo fuerte y lo determinada que eres. Si algún momento lo dudaste, quiero decirte que esa fortaleza, esa resiliencia siempre ha estado allí, ahí dentro de ti. Y, y las circunstancias, aunque van a parecer duras, te van a ayudar a sacarlo, a confiar en ti y a ser un testimonio de que todos podemos, con fe, con amor, con agradecimiento, superar cualquier adversidad y vivir la vida plena y feliz que todos deseamos tener. Así que confía en tus habilidades, si las tienes, nunca lo dudes y la vida te va a permitir demostrártelo a ti mismo y demostrárselo al mundo. Amén, qué hermoso. Pues Ujú. muchísimas gracias, Elo, por este espacio. Gracias a Sé que es ti. difícil con una bebé tan chiquitica, así que te lo agradezco enormemente. Gracias a mi esposo, estoy campeón, ¿Dónde está sosteniendo. Emily? ¿Dónde está Emily, preciosa? Sí, ya te la traigo. Sí, sí, sí. Bueno, mientras tanto yo voy a despedir el episodio. Hemos llegado al final de Bountiful Momcast, este episodio que, bueno, me sacó lágrimas, pero es que Eloísa es un testimonio de lo que significa volver a nacer en todos los aspectos y estoy muy agradecida por este tiempo. Recuerden que nos pueden seguir a través de @bountifulmomcast. Estamos en todas las plataformas de audio y video. Pueden seguir este hermoso podcast sobre el viaje de formar familia. Ay, cosita preciosa, mi vida. Y oye, que si la jefa ya está acá. Sí, ya llegó la jefa. Y a mí, Bountiful Mom, muy agradecidos por tenerlos aquí. Chao, chao y que Dios los bendiga.